métricas, siempre es recomendable que pongan el gráfico de cómo se comporta su árido en las bandas que están analizando, en vez de poner el resultado en tabla, ¿ya? Ya, estoy grabando ahora por si acaso alguien ya consultó ahí, se me había olvidado. Eso con respecto al reporte, la idea es que puedan hacer algo, quizás no tan a mí por lo menos no sé si me gusta tanto como la cosa de tanta estructura para hacer un informe, sino que tienen que tener lo necesario y tienen que ser capaces de identificar lo necesario. Ahora voy a revisar igual como los reportes que pusimos buena nota el semestre pasado, se los voy a mandar a Ariel para que revisemos qué es lo que, como una estructura más o menos decente, que no sea algo que sea como un informe al final, pero que sea algo decente para entregar las cosas, y les vamos a hacer algún punteo o alguna pautita o algo. Pero yo creo que ese va a ser como el proceso. Ahora, Oye, disculpa, es que ¿sí? tengo una duda, porque el Ariel dijo que teníamos que hacer un informe como bien estructurado y tú estás diciendo que no sea tan estructurado y que no sea como un informe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Como informe, reporte? Porque según yo no es lo mismo y la vez pasada había dicho que era un reporte. Sí, Entonces, po. como que no fue tan estructurado así como poner estas fórmulas. O sea, sí No, sí, entiendo po. que hay que poner la norma y todo eso, pero como no me queda claro entonces qué es, un informe o un reporte. Sí, no, Es pero que, en todo caso, por el momento nosotros no le hemos exigido ninguna estructura. Entonces, vamos a revisar los informes del semestre pasado para poder poner requisitos mínimos, porque lo que preguntó tu compañero era como, ¿qué estructura seguir? ¿Ya? Y yo lo que decía es que típicamente en un informe ingenieril la estructura que se sigue es esa, pero por el momento no hemos puesto ningún requerimiento para los informes que han estado entregando. queremos un poquito como Ah, ya. formalizar eso, pero por eso vamos a ponernos también nosotros de acuerdo para ver que, si es que desde ahora le vamos a pedir un informe, un reporte, pero a priori es un reporte, pero que tiene que tener todo lo que nosotros le estamos pidiendo, que es, bueno, todos los requisitos que hemos estado diciendo desde el semestre, desde la auxiliar pasado hasta ahora. Mm. Así que no te Ya, sí, preocupes si es que ahora lo ahora me quedó entregaste. claro. Ya, Sí, gracias para el otro informe, entonces. sí, vamos a ponernos de acuerdo ahí para hacerle algo como, y que estemos en la misma línea todos. Mm. Eso, ¿algún otro comentario sobre el tema? Entiendo, para responder el tema de la redacción, eh, con la profe siempre ha pasado esto, como desde que yo soy auxiliar y cuando yo también estaba haciendo el ramo, que siempre habían como un poco de problemas con el tema de la reacción y cuando era presencial, de repente teníamos esos problemas en la prueba y teníamos poco rato para hacerla. Pero si bien obviamente no es como lo ideal, lo, igual se van a encontrar mucho, sobre todo en la parte de construcción, en que van de repente a encontrarse con muchos informes muy mal redactados o correos mal redactados, que yo creo que hasta ahora igual si de repente le hablan a los profes, les van a entregar algo de repente medio mal redactado. Entonces, igual de algo sirve como eso, ustedes tienen que hacer su puesto, tienen que ver qué le están pidiendo más o menos, cachar bien como por qué se lo estarían pidiendo, y eso, obviamente nosotros estamos siempre abiertos a que nos manden las preguntas de enunciado también, y para esto también está el auxiliar, porque podemos ver el enunciado, ver al tiro esas dudas de como de repente de redacción, pero que como para que les claro, claro, que igual es como, no es como que se hizo con un objetivo, pero les va a servir para después, porque de hecho muchas de las cosas que van a pasar van a estar súper mal redactadas y todo, y eso es como en todos lados, ni siquiera solamente en la construcción, así que prepárense, no todos redactan así como informes de hidráulica súper bonitos y súper bacanes. Así que eso, empecemos nomás con el tema del enunciado. Sí. Oye, otra cosa, es que tengo una duda, pero en cuanto a materia. En verdad, en la norma 163, la tabla 6 no me quedó claro cómo leerla, porque en el auxiliar anterior vimos la tabla 5 y esa era como más fácil, pero en esta como que hay hartas columnas y no sé si podrían explicar con un ejemplo cómo se usa, porfa. Sí, yo creo que es una buena idea que veamos la tabla juntos, porque recibimos también un par de correos al respecto, así que sería súper bueno que la veamos juntos. Eh, Ya, muchas gracias. te propongo algo, la podemos ver como al final, para que no pase lo de la vez pasada, que de repente el auxiliar se hizo como más largo, entonces tratemos de ver todo lo posible como ahora, y después veamos el tema de esa tabla en particular para responder esa duda, y no demorarnos tanto, voy a empezar a preparar el toque un Excel para pasarla para que sea un poco más rápido. Así que eso, dale nomás, Ariel, entonces, voy a mientras preparar eso.
Ya, ok. Chiquillos, entonces vamos a leer el enunciado en conjunto del taller, de la segunda parte del C1. Kurt, ¿me puedes permitir compartir pantalla, por fin? Dale, no. Ya, súper. Ok, entonces, aquí lo tengo. Compartir. Ok. Entonces, vamos a leer en conjunto la pregunta 2 del C1. Entonces, vamos viendo. Dice, pregunta control 1, lee atentamente las instrucciones. Los compañeros de grupo son socios en la empresa constructora de cemento y aditivos, ya que están a punto de cerrar con eso cuenta, es importante estimar el costo de los distintos hormigones y seleccionar los proveedores más convenientes económicamente que permitan cumplir las especificaciones técnicas de cada proyecto. Las especificaciones técnicas están adjuntas en otro documento que también se subió al material docente al mismo tiempo que este enunciado. Realice la dosificación y cuantifique su costo. He recibido algunas preguntas respecto a la dosificación en el taller 1. Respecto a la humedad del elemento. Típicamente, si ustedes no cuentan con datos de humedad, no pueden hacer la dosificación real que se va a usar en obra, pero pueden hacer la dosificación teórica, ¿ya? Para lo cual se usa la DRSS, que es la densidad real con la superficie seca y el grano saturado, ya que esa es típicamente la densidad que se les da. Ok, entonces, después dice, cualquier dato que le haga falta puede suponerlo debidamente justificado y respaldándose en las normas chilenas o documentación que cite en la bibliografía. La condición de colocación debe suponerse en base al método de construcción. Verifique que la relación agua-cemento-resistencia se cumpla según la siguiente tabla para los dos tipos de cemento disponibles. Debe elegir el que más le conviene. Considerando que ambos cementos aportan 90 por dial a menos 6 kilogramos de iones cloro por kilogramo de cemento en caso de que sea necesario. Bien, y ese 34% es porque este 34% es la nota grupal. Ok, entonces aquí les presentan las relaciones agua-cemento que van a necesitar para adquirir estas distintas resistencias para ambos tipos de cementos que ustedes están comparando y tienen sin aire incorporado y con aire incorporado. Este concepto me imagino que la profe ya lo explicó. Cuando es sin aire incorporado significa que la mezcla ustedes la hacen sin ningún aditivo que incorpore aire, pero de igual forma va a quedar un poco de aire atrapado en la mezcla porque se va a mezclar, ¿sí? Mientras que cuando dice con aire incorporado es porque ustedes están utilizando aire a la mezcla. ¿Ya? Entonces, esta tabla les va a permitir encontrar la relación agua-cemento para los casos con aire incorporado y sin aire incorporado, dependiendo de la resistencia nominal que ustedes buscan. ¿Ya? Luego dice que la información de áridos a utilizar es. Y aquí les presentan la densidad real con superficie seca y grano saturado y la densidad aparente. ¿Ya? Ustedes tienen que recordar que la densidad aparente y la densidad real con superficie seca de grano saturado son distintas teóricamente, ¿ya? Así que tienen que saber cuándo utilizarlas. Tienen los precios para que puedan calcular ahí los costos del uso del material granular y la cantidad de iones cloro por kilogramo de aire. Después tienen dos aditivos que son plastificantes, les dan la dosis y el rendimiento y el precio que tienen por kilogramo de aditivo. Para la dosificación tendrían que usar entonces la dosis, después para la comparación de costos tendrían que ver a qué costo equivale esa dosis. Y luego tienen aire X, que es un aditivo de ingreso de aire, ¿sí? Y también sale la dosificación y el costo que tienen por unidad de masa.
Chiquillos, ojo, estos porcentajes que se presentan en las tablas de aditivos siempre son respecto al peso de cemento, ¿ya? Así que si, por ejemplo, dice que la dosis es 0,4%, es porque tienen que poner 0,4% de la masa de cemento de aditivo. Después dice, nota, compare las distintas alternativas de aditivos seleccionando la más conveniente económicamente. O sea que van a tener que comparar utilizar el aditivo A, utilizar el aditivo B, no utilizar aditivo, utilizar aditivo para ingresar aire, no utilizarlo, ¿ya? Así que van a tener hartas combinaciones que calcular. Después dice, considere que cada proyecto se evalúa con el elemento más representativo. Proyecto 1, hormigón para piso industrial de planta de ácido sulfúrico, de espesor 25 centímetros, con enferradura Fi 16 a 7 centímetros de espaciamiento, con condición de durabilidad C2, u otra si estima pertinente. Ojo con esto. Esto es una cosa que la profe yo creo que les ha dicho varias veces en clase, y es que cuando estiman una resistencia o una durabilidad durante el proceso de cálculo, es todo basado en las condiciones estructurales, ¿ya? Pero a veces, dependiendo de las condiciones en que se va a instalar el hormigón, necesitamos tener un mayor margen de resistencia, ¿ya? Así que tenemos que tener ojo con el uso que se le va a dar al hormigón, porque a veces la condición que te da el calculista estructural es como la condición mínima, pero no es la más restrictiva. Ya, por ejemplo, puede que aquí nos den un G20 para la obra porque es necesario para la resistencia, pero de acuerdo a las condiciones de humedad de la zona donde lo vamos a instalar, necesitamos un hormigón más resistente, así que le ponemos un G25, por ejemplo, ¿ya? Así que eh, por eso siempre les van a poner u otra si estima pertinente. Quiere decir que el calculista les da una restricción, pero puede que ustedes, por temas constructivos, consideren que hay una restricción que es más restrictiva. Después dice, el calculista indica que por cálculo estructural G20 cumple las solicitaciones mecánicas del pavimento. Además, se establece que debe cumplir con requisito de dosis de cemento mínima si corresponde. Debe entregar las cantidades de material en kilogramos y considerar uso de los aditivos que estime pertinente de acuerdo a la especificación y que sea económicamente más atractivo. Debe verificar condiciones de durabilidad. Después, B, proyecto 2. Hormigón para viga de hormigón pretensado de 80 centímetros de espesor, 1,5 metros de altura, enferradura espaciada en 20 centímetros. El cálculo estructural solicita un G25. No se especifican condiciones externas de exposición. Debe entregar las cantidades de materiales en kilogramos y considerar uso de aditivos que estime pertinente de acuerdo a la especificación y que sea económicamente más atractivo. Debe verificar condiciones de durabilidad. Ok, entonces, si se fijan, tienen harta información para hartos casos. Yo lo que les recomendaría es empezar siempre con las condiciones que les da la obra propiamente tal, ¿ya? El hecho de que destinen un hormigón a un piso que tiene 25 centímetros de espesor, les va a indicar cosas respecto al tamaño de grano máximo que puede tener el árido, ¿ya? Lo mismo para la viga, el espaciamiento de la armadura también fija un tamaño máximo de grano. Entonces, una vez que ya conozcan esas relaciones, van a tener el tamaño máximo del árido, y bueno, en verdad Kurt va a profundizar en esto, pero una vez que tengan el tamaño máximo de árido, pueden entonces empezar a trabajar con la granulometría, con las bandas, y por otro lado, de acuerdo a la resistencia, establecer su cantidad de agua, cemento y el volumen de árido. Entonces, yo les recomendaría que siempre se concentren cuando les den algún proyecto en para qué es el hormigón y qué restricciones me impone eso. ¿Ya? Ese sería como mi tip para partir. Bueno, y se les pide entonces evaluar cada proyecto dosificando para 1 metro cúbico de hormigón, dependiendo del elemento más representativo del proyecto, establecer qué proveedor de cemento y qué proveedor de aditivo trabajará, los precios máximos a los cuales puede llegar en la negociación, bueno, asumiendo que ya determinaron las mejores opciones, y realizar una recomendación, imaginando que el profesor corrector de esta prueba es quien llevará a cabo las negociaciones y necesita la información relevante para saber límites de la negociación y cantidades a utilizar por metro cúbico de hormigón. Bien, acá al final se pone cortito que vamos a evaluar el orden y la indicación de los supuestos claramente especificados y las consideraciones que han tenido para llegar a las conclusiones. Y deben argumentar técnicamente las decisiones
e incorporar bibliografía si la utilizas. Ya, entonces ahí está la lectura del enunciado. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de enunciado? ¿Sobre qué se les pide? ¿Hay alguna duda? ¿No? Todo bien, Ariel. No, al menos Ya, yo súper. tampoco. Perfecto. Ya, entonces ahora los voy a acompañar también echándole un ojo a la especificación técnica que les subió Kurt. Les comparto al tiro la cosa. Ya. Chiquillos, la especificación técnica de cualquier elemento lo que hace es determinar qué requerimientos tiene un elemento en una obra para poder ser colocado bajo los requerimientos que tiene el cálculo. Y por otro lado, la especificación técnica también involucra la forma en que deben instalarse los elementos, ¿ya? Así que siempre son restricciones que están... ¿Siguió pegado al Ariel o...? Yo. Chuta, ya, pero ahora volvió. Más o menos, más o menos. ¿O se escucha? ¿Se escucha bien? Fue como un momento. Ah, ya, súper. Ya, entonces en la especificación técnica tenemos como el piso mínimo para colocar un material y también las condiciones que debe cumplir antes de ser colocado. En las especificaciones técnicas de obra típicamente nos van a hablar de los hormigones, del ladrillo, de los áridos, del agua. El agua es súper importante, que esté limpia, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y la especificación técnica siempre es algo que vamos a tener que leer. En el futuro ustedes van a tener ramos de proyectos y en los ramos de proyectos les van a pedir que ustedes creen la especificación técnica. Entonces, cuando ustedes creen la especificación técnica, tienen que tener siempre presente la norma y la condición de instalación del elemento. ¿Ya? Así que, por ejemplo, acá en esta especificación nos muestran, por ejemplo, ciertas condiciones que tiene que cumplir el hormigón, qué condiciones debe cumplir el cemento que vamos a ponerle al hormigón, los áridos, el agua que vamos a utilizar, los aditivos, etc. En particular, a nosotros nos importa bastante el asunto de los áridos en esta parte, porque típicamente el cemento que uno compra ya cumple su propia especificación técnica. Ya, en cambio el árido, como ustedes van a tener que mezclarlo en las bandas que ustedes consideren pertinentes, tienen que leer entonces la especificación técnica para que su árido combinado responda a la especificación técnica. Y finalmente acá, en dosificación, al final hay unos factores de corrección de resistencia. Eso también es importante que lo lean porque dependiendo de los ensayos que se le realicen a las muestras de hormigón, van a tener que corregir por resistencia o corregir por la condición de obra, ¿ya? Así que, como les mencionaba hace un ratito, el G20, por ejemplo, que indica el calculista, no necesariamente es el valor que van a tener que usar para las tablas, porque es probable que o las condiciones de obra o las pruebas estadísticas de un cierto hormigón estén dando de baja calidad, ¿ya? Así que eso sería respecto a la especificación técnica. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo utilizar estos documentos? ¿No? Ya, entonces, eso sería la lectura del enunciado. Voy a dejar de compartir pantalla porque Kurt entonces nos va a conversar un poco sobre el proceso general de dosificación
para este tipo de problemas en los que involucramos aditivos y bueno, van a tener que usar la granulometría del árido combinado que calcularon la vez pasada, así que eso me parece que no lo vamos a abarcar ahora. Ya. Como dijo Ariel, voy a hacer una pequeña dosificación, algo chiquitito, solamente, no sé si cacharon que subí un documento que tiene como todas las tablitas y como en orden más o menos lo que hay que hacer para dosificar. Eh, la idea es que vamos a hacer como un ejercicio, obviamente medio como no tan quizás al detalle, porque siento que no es tampoco la idea. Supongo que han hecho uno con la profe ya, uno o más, porque siempre hace como uno o dos ejercicios de dosificación. Así que, démosle nomás. Ya. Primero que todo, va a tener que usar la 170. Probablemente terminando el curso ya van a haberse leído la 170 casi entera. Así que de ahora en adelante va a ser como casi su mejor amiga. Y también acá está lo que subió o sea, que subí hace unos días, que está la dosificación de mezcla hormigón, sale todo con tablita y más o menos con pasos, todo lo que hay que hacer. Igual lo vamos a hacer así como rapidito. La idea no es terminar como la clase pasada, que me demoré caleta explicando, así que démosle al tiro. Ya, vamos a usar esta curva cronométrica que era la pauta de la clase pasada, del auxiliar pasado, que básicamente vamos a tener el output de esta tabla, son los porcentajes de grava, gravilla y arena, y después los vamos a usar. Al toque recordarles que esto es en peso, así que es el porcentaje de peso, no de volumen ni de nada más. Ahí vamos a ver por qué esto es importante. Vamos a dosificar un hormigón, hacia la rápida, un G25, 90-10. Aquí el 90 no lo vamos a tomar mucho en cuenta, que es la parte de la fracción defectuosa, pero en el enunciado y en la explicación técnica tienen algo que habla sobre este 90% de la fracción defectuosa y algo les piden con respecto a eso. No estoy seguro qué, pero no me acuerdo muy bien, pero algo van a tener que hacer con eso. Y con cono 10, a priori. Y vamos a usar el diámetro nominal máximo de 40, aunque vamos a verlo acá en la norma. Ya, entonces un G25 90-10 y con durabilidad F2. Entonces, el requisito de durabilidad es un F2, que si nos vamos acá a la norma, a la 170, primero veamos ya, G25 es un hormigón con 25 megapascales de resistencia a la compresión, o F'C, ¿cierto? Es importante que acá, o sea, también existen, que probablemente en sus prácticas los vean, si es que hacen obras que tienen, ¿cómo se llama esto? Pavimento. También van a ver de repente que compran pavimentos especificados a la flexión o la flexotracción, que se especifican de otra manera y son HF y tanto. Esa es la resistencia nominal a la flexotracción. Ok, nos vemos acá entonces los requisitos y designación del hormigón. Y aquí al tiro nos dicen que en el caso del G17, bla, 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 la dosis de cemento siempre tiene que ser superior o igual a 240 kilogramos por metro cúbico. Es decir, si ustedes están haciendo una dosificación de algo, cualquier cosa, y les sale una dosis menor a esto, que después vamos a ver cómo se saca la dosis, significa que tienen que aumentar la 240. Y van a tener que usar ahí la relación agua-cemento asociada a eso. No van a poder usar dosis menores a eso. Ya, entonces vamos a tener que cuando uno dosifica, o sea, hace un hormigón, básicamente uno especifica uno, tiene que poner el grado de resistencia, G25, fracción defectuosa, 90, tamaño máximo nominal del árido, que eso a priori es 40, pero vamos a ver eso sí como los pequeños requisitos que tiene esa parte, y el asentamiento del cono, que también tiene que ver con las condiciones ya en obra y del elemento. Ya, entonces vamos al tiro a ver el tema de durabilidad que habíamos visto. Tengan cuidado con esto, que ahora lo tienen que usar también en la tabla 3, tienen que usarla igual para el enunciado, que les dicen
una cantidad de kilogramos de cloruro por metro cúbico del árido del cemento, creo que es del árido, y aquí les dicen unos límites que van a tener que darse cuenta que uno de los elementos que van a tener que hacer es un pretensado, entonces va a tener un requisito distinto. Ok, entonces acá nos vamos a la tabla 4, que es la primera que sale con restricciones de durabilidad, y nos dice acá que el F2, que es el que vamos a dosificar, que nos dijeron que vamos a tener una exposición F2, dice hormigón expuesto a congelación y deshielo y en contacto continuo con la humedad. Y nos dicen que el requisito es que sea un G30. A nosotros nos pidieron un G25, que viene de cálculo estructural, ¿no es cierto?, de todo eso. Pero la norma nos dice, no podía usar un G25 si es que tenía un grado de exposición F2. Entonces vamos a dosificar para un G30. Ojo que eso no es por resistencia, no queremos un hormigón que resista 30 megapascales, pero necesitamos uno porque eso nos va a dar una dosis de cemento más acorde a una durabilidad F2 que necesitamos. También necesitamos distintos porcentajes de aire totales dependiendo de nuestro diámetro nominal máximo. Es decir, podemos tener 5,5% de aire total para un diámetro nominal de 40. Ya. Ahora para el diámetro nominal, esto también viene como de diseño, deberían dárselo, pero porque van a tener que definirlo ustedes. Así que vamos a ver cómo definimos el tamaño máximo nominal, que es simplemente por esto de aquí. Para estructura en general, va a ser un quinto de la dimensión del moldaje, o dimensión entre moldajes, al final. Un 3/4 del espacio entre las barras, es decir, si ustedes van a tener una malla, van a tener, barras y estribo y todo ese tema, van a tener que ver el mínimo espacio entre las barras, sobre todo de las barras de punta o de las mallas, por ejemplo, y el diámetro nominal máximo no puede ser más que 3/4 del espacio entre las barras. Y para losas es máximo 1/3 de su espesor. Imagino que también esto sirve para pavimento. Kurt, quiero recordarles una cosita. Cuando se refiere al espacio entre las barras, no es igual al espaciamiento, porque el espaciamiento, recuerden que es la distancia entre el centro de dos barras, de centro a centro. ¿Ya? Así que el espacio que hay entre dos barras sería esa distancia menos un diámetro. ¿Ya? Eso puede cambiar los resultados de la dosificación en el futuro. Así que ojo con eso. Sí, van a tener que ahí, les dan espacio entre barras en el enunciado, así que van a tener que calcular si es que pueden poner diámetro nominal de 40 o tienen que poner de 20 o de 10 en algún caso. Pero no creo que sea muy... Obviamente esto va a ser el menor entre todas las condiciones que apliquen. En este caso vamos a usar de 40. Entonces, vamos a poner acá que nuestro diámetro nominal máximo va a ser de 40, lo que según la norma nos implica que tenemos que tener por lo menos 5,5% de aire total. Ok, eso significa que necesitamos tener un 5,5%, entonces lo más probable es que tengamos dos opciones. Una es que el hormigón que viene, o sea, el aire que viene naturalmente cuando uno hace una mezcla de hormigón, nos cumpla ese requisito, y la otra opción, si es que no nos cumple, es incorporar aire. ¿Cómo se hace eso? Mediante aditivos, pero vamos a tener que definirlo como antes de calcular el aditivo. Entonces, nos venimos después a nuestro chichi, nuestra ayuda. Aquí obviamente también van a tener requisitos, por ejemplo, si les dicen que es bombeado o tienen que llevarlo de un lado hacia otro mediante una cañería. Y esto nos va a definir un cono, dependiendo de tanto la longitud de la tubería, que puede ser longitud horizontal, no necesariamente en altura, o la altura de bombeo. Mientras más alto quiero llevar un hormigón, más fluido tiene que ser. Y no sé si han visto así cuando hormigonan con bomba, hormigón bombeado, siempre son como grandes cantidades de hormigón y es todo un proceso y tiene que ser todo súper como corrido y hay filas de camiones mixer atrás de la máquina bomba y es súper interesante igual. De hecho hay toda una logística entre medio que se tiene que hacer. Ok, otra cosa que tenemos que ver es que nosotros obviamente cuando dosificamos
es todo como un arte medio subjetivo igual. O sea, no subjetivo, sino que está como que no todas las variables están siempre controladas. Entonces vamos a tener que corregir el f'C. Aparte de la corrección que ya hicimos, que ya vimos de la corrección por durabilidad, ¿no es cierto? Pero la norma nos pide, o la especificación técnica nos pide una resistencia, y nosotros tenemos que cumplirla, y ojalá pasarnos, o sea, ojalá cumplirla como exactamente lo que queremos, pero no nos podemos ir tanto para abajo. Después vamos a ver más adelante en el curso el tema de la evaluación estadística y cómo eso se va a controlar. A priori, en la dosificación significa que nosotros tenemos que dosificar un hormigón un poco más resistente. Entonces vamos a tener dos formas de hacer esa corrección. O sea, cuánto más vamos a dosificar. Una es cuando no tenemos datos estadísticos, que no sé, quizás como en el enunciado dice que es como una empresa nueva, entre comillas, como que entonces quizás no tienen datos estadísticos sobre sus hormigones o sus cementos. Y hay otra corrección que es cuando sí hay disponible datos estadísticos que simplemente depende del S o de la desviación estándar de la resistencia de sus hormigones. Entonces obviamente esta, que como tiene datos estadísticos y van a poder hacer algo como más con respecto a su producción, es un poquito más permisiva. En este caso vamos a usar la primera porque sí, no tenemos datos estadísticos a priori. Entonces, acá vamos a ver el f'C que está en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es simplemente casi lo mismo que en megapascales, pero tienen que dividirlo en 10. No se compliquen así como G, no sé qué cosa. Divídalo en 10 nomás. Hay una pregunta aquí. Dice, para el tamaño nominal máximo, ¿no se considera el recubrimiento? Ojo que se considera tanto acá, en estructura en general, como en un quinto de la dimensión del moldaje, y también entre el 3/4 entre espacios de las barras, obviamente si tienen una partícula de más de 2, o sea, si van a poner una partícula de más de 2 centímetros, y tienen que, no les va a caber entre el moldaje y el primer fierro, por así decirlo, el primer acero de recubrimiento, o sea, de refuerzo, obviamente no van a poder poner porque van a quedar partículas ahí estancadas en esa parte y no van a dejar pasar cemento, se van a formar nidos y toda esta cosa. Entonces igual tienen que considerarlo. Aquí al final es simplemente eh, roquitas pasando por entre medio de fierro y la idea es que puedan pasar. Lo mismo con el recubrimiento. No, desconozco, tendría que revisar la norma si es que hay alguno que diga específicamente lo del recubrimiento, pero a priori entre estas debería darle, o por lo menos deberían considerarlo. Ya, siguiendo con el ejercicio, vamos a caber dentro de esta categoría de 210 a 350 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, lo que significa que el f'C vamos a tener que sumarle 84 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, es decir, 8.4 megapascales. Y aquí lo hice en megapascales, entonces aquí puse que como la durabilidad es F2, implica que vamos a tener que hacer 30 megapascales. Esto lo hice como un poco para evitar lo que pasó en la clase pasada, que me demoré mucho en hacer como el Excel de repente. Entonces lo tengo como ya casi listo, por así decirlo. Bueno, tenemos los requisitos del aire total y el diámetro nominal máximo. Ahora, el FC a dosificar va a ser el F'C, ¿no es cierto?, de 30, más 8.4 megapascales. Y entonces vamos a tener que dosificar un 38,4. Aquí siempre hay preguntas y no existe, según yo, como una respuesta única, que es que básicamente nosotros no estamos dosificando 30 megapascales porque necesitemos resistencia de 30 megapascales, sino porque la durabilidad nos pide que tengamos una resistencia suficiente. Eso significa que vamos a dosificar 8.4 megapascales más de unos 30 que ni siquiera son como por resistencia. Eso depende de su criterio, al final. Yo, por lo que tengo entendido, he revisado igual ya varias veces la norma, no hay nada que diga así como que tienen que dosificar eso más, aunque no estén dosificando por resistencia. Si ustedes lo quieren hacer así, háganlo así. Si ustedes quieren decir, no, voy a dosificar 30 megapascales y a estos 8,4 que le estoy sumando le voy a restar esos 5 que les puse, justifíquenlo, si pueden encontrar información, pónganlo,
no hay ningún problema. Aquí van a estar las dos cosas buenas, siempre y cuando justifiquen lo que están haciendo y sea en base a criterio como personal y esté justificado. Ok. Ya. Aquí puse una relación agua-cemento que básicamente no existe, solamente era para verificar algo, para que no me dieran todo división por cero. Pero a priori, en el enunciado que le entregó la profe, hay varias tablas que indican la relación agua-cemento necesaria para tal y tal cemento. La relación agua-cemento va a depender, por lo general, del cemento. Como allá en el enunciado tienen 2 cementos que van a usar, van a tener que hacer, obviamente, 2 dosificaciones para cada cosa, con cada uno con su cemento. Aquí vamos a usar una tablita estándar que de hecho viene aquí. Está aquí. Esta es como una estándar, obviamente, si es que no tienen datos, les puede servir. Si es que ustedes van a estar comparando entre cementos, obviamente es necesario lo que les diga el cemento en particular. Entonces aquí vamos a tener cierta resistencia, ¿no es cierto? Y vamos a tener una relación agua-cemento. Aquí, esto por lo general se hace una curva de relación agua-cemento, la cual ustedes van a poder ver qué valor necesitan para ¿cómo se llama esto? Su dosificación. Si quieren le pueden hacer una regresión, una polinomial, lo que quieran, o pueden hacer unirla con una recta y sacar como el proporcional. No hay problema mientras indiquen qué hicieron. Aquí vamos a usar la de 40 megapascales por honor al tiempo, pero si se dan cuenta nos dice sin aire incluido y con aire incluido. Ok, ¿cómo vamos a verificar eso? Tenemos que venirnos a esta tablita que está antes, por lo menos en el resumen donde pusimos, y si se dan cuenta dice contenido de agua y aire según tamaño nominal y asentamiento de cono, sin aire incorporado y con aire incorporado. Primero, obviamente nosotros no queremos incorporar aire porque nos sale un poco más caro porque los aditivos son caros. Así que nos vamos primero a esta. Tenemos entonces que nuestro asentamiento de cono, que ya lo definimos, ¿cierto? Porque eso se define con las condiciones que vamos a hormigonar, ¿no es cierto? Es de 10. Entonces nos vamos al tiro a esta parte de acá, y nos vamos al tamaño máximo del área que nosotros vamos a ocupar, que es el 40 o 37,5, básicamente lo mismo. Y vamos a tener 181 litros de agua, que ahí al tiro tenemos una de las parámetros del agua cemento, lo vamos a notar al tiro. 181 litros, que es 181 kilogramos por metro cúbico. Y un porcentaje de aire atrapado del 1%. Nosotros no nos sirve porque sabemos que nuestro requisito es 5,5%. Entonces, sabemos que sin aire incorporado no nos va a dar la cantidad de aire atrapado que necesitamos, entonces nos vamos con aire incorporado. Es decir, vamos a tener que usar nuestro famoso, ¿cómo se llama esto? Incorporador de aire, que eso lo vamos a ver después, lo voy a casi mencionar. Aquí está, para lo mismo, asentamiento de cono 10, tenemos 165 kilos de agua por metro cúbico, o litros si quieren, y vamos a tener distintos porcentajes de aire incorporado, pero sabemos que en exposición severa podemos llegar a 5,5. Entonces, al tiro anotamos acá, 165 litros de agua vamos a tener que poner. Y vamos a tener que incorporar aire. Eso lo vamos a hacer después, pero ya sabemos que vamos a tener ese aditivo dentro de nuestro costo al final. Entonces nos vamos a la relación agua-cemento que habíamos visto, con aire incorporado, para un G40 al final, que es de 0,34. Entonces vamos a poner aquí 0,34. De ahí, solamente con despejar como la definición de relación agua-cemento, ¿no es cierto? Que es la cantidad de agua dividido en la relación agua-cemento, vamos a tener la cantidad de kilos de hormigón, o sea, de cemento, perdón, que vamos a poner en nuestra mezcla, que es harto, son 485 kilos por metro cúbico. Si, no sé si la profe ha dicho, pero existen aditivos impermeabilizantes, existen un montón de cosas, pero si tienen un hormigón que tiene 485 kilos por metro cúbico de cemento,
ese hormigón va a ser impermeable, casi que va a ser como indestructible, y nada lo va a poder tocar, y va a ser como súper pulento, y no va a tener ningún problema. Ya, pero va a ser súper caro, porque el cemento es caro. Aquí yo saqué de internet una densidad del cemento, la profe creo que les da una densidad como en clase, que usen esa, si es que se la saben, ponen ahí que la sacaron de clase, o si no, la sacan de algún lado en internet, y lo justifican. Y con eso podemos sacar el volumen que vamos a aplicar de cemento para 1 metro cúbico. Entonces, hay que recordar que siempre estamos haciendo la dosificación para 1 metro cúbico de hormigón. Entonces, ya tenemos acá el volumen de cemento, ¿no es cierto? Que es básicamente el peso dividido en la densidad. Y con eso podemos hacer una resta de volumen, que al final sería el volumen total. Vamos a ponerlo acá como escrito mejor. Va a ser igual al volumen del cemento, ¿no es cierto? Más el volumen de los áridos, más el volumen del agua. Los áridos, o sea, perdón, los aditivos se dejan fuera en este cálculo porque no van a ser no ocupan mucho volumen al final. Van a ser como casi despreciables. Obviamente, si quieren hacerlo con eso, considerándolo, bienvenido sea. A priori no es necesario. Ok, entonces podemos despejar esa ecuación, ¿cierto? Y podemos sacar que el volumen de áridos, que es lo que nos falta, ¿no es cierto?, va a ser igual a el volumen total menos el volumen de cemento menos el volumen de agua. Ya. Sabemos que el volumen total es igual a 1, porque es 1 metro cúbico. El volumen del cemento es igual a 0.173, ¿cierto? Que ya sacamos, metros cúbicos. Y el volumen de agua va a ser igual a, son 165 litros, es decir, 1.165 M3 de agua. Si restamos eso, obviamente, si restamos 1 menos 0.173, 0.165, vamos a obtener el volumen del ovario, que es lo que necesitamos para saber cuántos áridos vamos a tener que echar. ¿Se acuerdan que les dije que ese porcentaje es importante que se sepa que en peso? Es importante porque mucha gente va a decir como, ah, ya, si son 0.835 metros cúbicos de árido, entonces pongamos 0.36 de uno de ese valor y va a ser el porcentaje o sea, el volumen de grava, y así, y no es tan así. Tampoco la diferencia no es mucha, pero vale la pena decir que es en peso, por cualquier cosa, que quieren hacer algo un poquito más preciso. Ya, esto es como el resultado al final, porque vamos a tener que ver cuánto volumen de grava, volumen de gravilla, volumen de arena, completan ese 0.835, obviamente. Y aparte vamos a tener que, lo importante al final es saber cuánto peso necesitamos para 1 metro cúbico de cada uno de los áridos. Para esto, ya, aclarar al tiro, vamos a tener que ver temas de densidades de los áridos, ¿no es cierto? Y todo eso. Pero acuérdense que el tema de corrección por humedad lo vio Ariel el auxiliar pasado, y de hecho subió el video como de la parte que hizo él, por si lo quieren ver después cuando tengan que hacer la corrección por humedad. No la vamos a hacer acá por honor al tiempo, pero ahí está esa parte, y de hecho está separada para que no tengan que descargar todo el video. Y son, no sé, creo que 25 minutos de la explicación hasta la teoría del tema de reducción de agua. Aquí vamos a usar la densidad relativa a SSS, que es al final la que no aporta ni consume agua. Después de esto tienen que hacer el arreglo para ver cuánta agua menos tienen que poner, todo eso, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, las densidades son relativamente parecidas. Entonces, uno tendría como la tentación de decir, si las densidades son parecidas, entonces el volumen con el peso podrían ser como ponderables por estos porcentajes que vemos aquí. Si quieren, lo pueden poner como supuesto, no hay problema mientras los pongan como supuesto, y
sepan que no es algo que importe mucho en términos del resultado final. Ahora, igual lo hice considerando que son densidades distintas, solo por si quieren hacerlo. Ya, básicamente lo que hice, para sacar lo árido ahora, saqué una densidad promedio. Y esta la ponderé por estos porcentajes. De esta forma igual podemos hacer un poco de como contrarrestar esa diferencia. No me da una densidad promedio de 2.654 kilogramos por metro cúbico. Y aquí está ponderado por 0,36, 0,32 y 0,32 por la densidad de cada uno de los áreas. Entonces me da que para este volumen que sacamos que necesitamos, el volumen de árido, que es el 0,835, vamos a necesitar 2.215,9 kilos de árido en total, considerando grava, gravilla, arena, y aparte el agua que va a estar como incluida en su estado SSS. Entonces, obviamente, parte de ese o sea, van a tener que corregir después por humedad cuando usen las densidades reales. Ya. Entonces, con esto podemos decir el 36% de este peso total va a ser de grava, el 32% del peso total va a ser gravilla y el 32% va a ser arena. Entonces acá, si sumamos, nos da 0,835, que va a ser lo que necesitamos en términos de volumen. Y aquí tenemos los pesos que vamos a tener que agregar al camión mixer de áridos y de cada uno de los áridos. Ok, entonces ahora básicamente tenemos todo. Tenemos el volumen del cemento, por ende también tenemos el peso del cemento, tenemos el volumen de agua necesario, lo que nos da también el peso del agua. Tenemos el volumen de áridos, cada uno individual, lo que nos da también el peso de áridos. Ya, a priori tenemos como todo listo, porque tenemos agua, árido, cemento, que es como se compone el hormigón, pero ahora tenemos que ver el tema de los aditivos. Aquí vamos a ver el tema del incorporador de aire primero, porque es como el necesario, y que siempre le van a dar una dosis. Siempre que les den como el incorporador de aire, la dosis van a poder aplicarle a varias veces dependiendo de cuánto necesitan. Otros aditivos van a tener como una dosis fija. Por ejemplo, aquí les puse un reductor de agua, que creo que también les ponen un reductor de agua en el enunciado, no me acuerdo si es un reductor de agua o un plastificante, que les dicen una dosis fija. Es decir, por ejemplo, reduce un 10% del agua que necesito con una dosis del 1%. Dos cosas. Reduce 10% del agua, se reduce esto un 10%, la relación agua-cemento no cambia. Entonces, baja el cemento. Por ende, el hormigón es más barato. O sea, hay que considerar si es que el precio del reductor de agua, que al aditivo, va a contrarrestar esa diferencia de peso de cemento, en términos de plata. Ese 1% de dosis es siempre y siempre con todos los aditivos, a menos que diga lo contrario, en base al peso del cemento. Es decir, si te dicen reductor de agua, reducen 10% con una dosis de 1%, es decir, yo tengo que poner un 1% de 485,3. No del peso total del hormigón, es siempre del peso del cemento. Entonces serían 4,85 kilos de ese aditivo, y siempre se consideran con la densidad del agua, porque son bien parecidos. Entonces serían 4,85 litros de este reductor de agua. Y solamente se puede agregar una vez. No podéis decir como, voy a poner 10% de la dosis del reductor de agua, entonces no uso agua. No, pues no funciona así la cosa. Esto lo van a tener que ocupar una sola vez. El incorporador de aire, el porcentaje que ustedes necesiten. Este incorporador de aire dice, incorpora un 1% con dosis de 0,5%. Ok. Nosotros sabemos
que nuestro hormigón, que va a tener aire, el que no tiene aire incorporado, va a tener un 1% de aire atrapado. Entonces, naturalmente, volumen natural de aire, vamos a ponerle, tenemos un 1% de aire atrapado, es decir, 0,01 metro cúbico. Igual, si quieren considerar ese porcentaje aquí, háganlo. ¿Es necesario? Básicamente no. O sea, a menos que estén así haciendo un hormigón, qué sé yo, de la NASA, que tenga que utilizar un transbordador ahí, que necesita algo súper ultra preciso, sí, pero para obras comunes y corrientes, probablemente no. Vamos a tener un 1% de volumen de aire atrapado. Es decir, necesitamos 4,5%. O pongámoslo también en metros cúbicos, 0,045. Entonces tenemos que nuestra dosis incorpora 1% con dosis de 0,5% de la dosis de cemento. Entonces vamos a decir, volumen del incorporador de aire va a tener que ser, necesitamos incorporar 4,5%, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que 0,5% de la dosis del cemento va a ser, bueno, vamos a ponerlo en peso mejor, peso incorporador de aire va a ser 4,5, ¿no es cierto? Porque necesitamos 4,5% por 0,5, que es la dosis, por el peso del cemento. Y el peso del cemento lo tenemos aquí, que es 485. Es decir, vamos a necesitar harta dosis de cemento. Ah, mentira. Esto es 0,05. Ahí sí. Vamos a necesitar esto en kilogramos. No, creo que me equivoqué. No, es 0, no, mentira, si es 4,5 por 0,05. Ahí sí. Son 10 kilos, 11 kilos de incorporador de aire. Es decir, su volumen también lo vamos a ver, que va a ser 10,9 litros, porque asumimos que es lo mismo que la densidad del agua. Entonces, de aquí, obviamente dice esto como bien feito, pero aquí ustedes tienen una tabla del componente, ¿no es cierto? Voy a ponerle acá componente, volumen, peso. Entonces acá vamos a poner cemento, agua, arios y incorporador de aire. De ahí ustedes hacen lo mismo con el tema del reductor de agua, considerando que es 1% de la dosis del cemento, y después lo reducen. Y aquí vamos a tener entonces volumen del cemento. Lo tenemos acá. Obviamente ponen todas las unidades necesarias para que quede bonito. Volumen de árido. Aquí obviamente tienen que especificar cuánto de cada árido. Va a ser 10,9. 10,9 kilos. Peso de áridos total va a ser eso. Peso del agua va a ser lo mismo, 165. Peso del cemento, 185. Esto va a estar en kilo partido en M3. Volumen va a ser al final como un metro cúbico por metro cúbico. Valga la redundancia, pero se entiende. Ya, esto al final es lo que tienen que hacer. Después de que sacan esta primera dosificación, tienen que hacer el procedimiento que dijo la Ariel el auxiliar pasado para la reducción del agua. ¿Ahí qué van a sacar? Van a sacar un exceso de agua de cada uno de estos áridos y se la van a tener que sacar o agregar, dependiendo del caso, al agua que hicieron en la dosificación inicial.
De esta forma, compensan esas dos aguas que van a estar en exceso en el árido o que falten en el árido para que quede en su estado CSS. ¿Alguna duda con el tema de la dosificación? Como el procedimiento un poco lógico, igual siento que está como bien explicado aquí, están todas las tablitas en orden, y eso era para explicarles más o menos como para qué servía cada tabla, cómo se usaba, cómo se leía y todo. ¿Está todo bien? ¿Alguna duda? Ahora que quedan 20 minutitos para explicar un poquito la tabla esta de la La tabla 163. 6. ¿Alguien dijo algo? ¿Ariel, dijiste tú algo? Sí, sí, pero no era para decir que era la tabla 6, pero Ya. solo eso. Obviamente acá esto lo hice bien desordenadito, porque o sea, lo hice hace no mucho rato, y traté de explicarle las cosas y de repente se me desordenan las cosas con lo Excel. Estaba en litros, ¿verdad? Veamos. Esto está en porcentaje. Porcentaje, pero como es porcentaje, va a estar asociado al porcentaje de un metro cúbico, entonces al final igual es como en metros cúbicos, o en litros, si es que quieren transformarlo. Pero es un 1% de un metro cúbico. Ya. Lo importante, aditivos, siempre con respecto al peso del cemento. Grábense eso en la cabeza. Chequen durabilidad, hagan la corrección de la resistencia a la compresión. Con las tablitas que le entregamos sacan relación agua-cemento, con las otras tablitas que también están en la norma, sacan agua, con eso sacan cemento, agua, con las densidades se ponen a jugar, con los áridos que ya calcularon en el taller pasado, sacan, ¿no es cierto? Y se le entrega las densidades también, sacan lo que es el peso de cada árido, de ahí van a poder sacar también el tema del agua, ¿no es cierto? Ahí van a tener que tener cuidado con qué densidad van a usar para esto y ver qué están considerando dentro de esto. Y eso. Y al final entregan una tablita parecida a esta o lo que ustedes consideren pertinente para dosificar. Y obviamente acá al final va a haber un tema de precio, que van a tener que ir comparando. Ya. Déjame ver un poquito antes de explicar lo otro. Ya, no alcancé a pasar los otros monos. Si se alcanza a ver ahí, voy a minimizar esto. Aquí voy a hacer el caso de la gravilla. Que, bueno, esta tabla igual sí, es como más complicada. Eh, pero vamos a ver nomás cómo se ocupa y estamos. Nosotros por lo general tenemos como referencia, yo siempre tomé gravas, empiezan a quedarse atrapadas desde el 40 milímetros o del 38,5, ¿no es cierto? 37,5. Gravillas, casi siempre del 19, para abajo se empiezan a quedar atrapadas. Entonces, acá vamos a tener como un rango en en la parte superior de la tabla. Entonces, por ejemplo, en el caso que les puse el anterior, tenemos que la gravilla pasa, ¿cierto? Pasa todo en el 19 y se queda más de la mitad en el 12,5. Entonces, si quieren, podemos ver de acá desde el 12,5 hasta el 4,75, donde ya no pasa nada. O sea que todo lo que ese 11% que pasó se quedó aquí, en este tamiz. Vamos a usar este límite de acá o
este otro de acá si quieren. Como las gradas siempre son el 19, puede ser. Y aquí entonces vamos a tener lo mismo que vimos anteriormente, vamos a tener límite superior y límite inferior. Entonces, vamos a empezar a anotar. Límite inferior de acá, en el tamiz 19, va a ser 90, 100. Aquí estamos haciendo los límites igual como lo hicimos en el auxiliar pasado. Para el... creo que lo anoté mal. Este es el 19... sí, ya. En 19, 100, 100. Me equivoqué de cosa. Este es 90, 100. Corresponde a esta columna, ¿no es cierto? Y a este también que vemos aquí, ¿cierto? 90, 100 en el 12,5. 90, 100 en el 12,5. Otra, me equivoqué de nuevo. Mira, 90, 100. Ya. Para el siguiente, para el 1,5, 90, 100. El siguiente es 40, 70. Y el siguiente va a ser 0, 15, 0, 5. Y de aquí, 0, 0. Bueno, entonces una vez que ya copiamos este límite que vemos aquí, si quieren pueden haber usado S o S, vamos a tener, por ejemplo, este 45, está entre 90 y 100, en este que pasa este va a ser 100, 100. Este cumple, sí. Este no cumple, este tampoco. Entonces, en esa banda no nos va a cumplir. En ninguna de estas. En los siguientes sí. Pero, como ya sabemos, eso puede ser un problema. ¿Se entiende más o menos? Y aquí tendríamos que ver, entonces, veamos esta tabla, que es como más representativa quizás de las gravillas, que empieza del 25 con 100, el 19 entre 90 y 100, el 12 entre, 55 y 90, el otro entre 20 y 55, 0, 10, 0, 5. Y de ahí, puro 5 hacia abajo. Entonces, el 19 cumple. Este está un poco abajo. Este también. Entonces no nos cumple, entonces tenemos un problema con el caso de la gravilla. No sé si se entiende bien cómo se ocupa la tabla al final. Aquí están los tamices individuales y aquí hay un rango de tamices en los que en lo que está su muestra al final. Oye, disculpa, ¿cómo sé qué rango utilizar? O sea, ¿cuál de las columnas usar de esa tabla? Vamos a ver si dice algo acá. El área de grueso, cuya geometría determinada se fija según los límites indicados en la tabla 6. Los áreas gruesos que no correspondan a ninguno de los grados indicados en la tabla 6 pueden ser utilizadas siempre que las muestras de prueba preparadas con estos áreas gruesos cumplan con los requisitos de las prescripciones particulares de la obra. Ok, tendríamos que ver así como la 165 si quisiéramos quizás encontrar más información. A priori, yo diría que es, como dije acá, por ejemplo, yo tengo mi gravilla está presente desde el 12,5 hasta el 4,75, porque tenemos que
en el tamiz 12,5 se queda un 55%, porque pasa un 45% del peso. En mi tamiz de 9,5, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Yo igual recibí como un par de mails al respecto y lo que ocurre es que esta tabla lo que nos permite es clasificar un cierto árido. ¿Ya? Cuando nosotros queremos indicar qué tipo de gravilla es, por ejemplo, podemos decir que una gravilla de 25 a 4,75 milímetros. Y si es que cumple con esta nomenclatura, entonces vamos a saber más o menos entre qué bandas se encuentra su granulometría. Por el momento, por ejemplo, en el caso de lo que mostró Kurt, claro, probamos con 2 bandas y resulta que nuestra gravilla no cumple con ninguna de las 2 bandas. Entonces, en este caso, no estaríamos cumpliendo uno de los ítems de la norma. Entonces, en ese caso, si es que ustedes ven que algo no cumple, deberían solicitar ensayos de resistencia de muestras en obra para ver si su ario en verdad está cumpliendo con la resistencia y la docilidad que necesitan. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la tabla 6 a ustedes lo que les permite es determinar a qué grado pertenece un cierto árido, y si es que no pertenece a ninguno, entonces, bueno, no está regulado por la norma, pero pueden hacer ensayos de resistencia para saber qué ocurre con su árido. Sí. Y lo mismo que leímos acá en la misma norma, si leen un poquito más atrás, dice los áridos que no correspondan a ninguno de los grados indicados en la tabla 6, que es esta tabla de acá. Obviamente, si quieren, los pueden verificar con todos los grados que salen acá. Pero si no cumple ninguno, y por lo general como que deberían cumplir como en el caso de la gravilla, esta o esta, que es como a donde está clasificada nuestra gravilla, pueden ser usados siempre que cumplan los requisitos particulares de la obra. Es decir, o que el ingeniero les dé como el estructural les dé como el visto bueno, o que hagan los ensayos correspondientes y digan como sí, esto igual sirve. En todo ¿Cachai? caso, una cosita que me gustaría también comentar es que en algunos de los mails que recibí había personas que estaban usando tamaños límites menores al 2,36 y ahí tienen que tener ojo, porque recuerden que las gravillas deberían quedarse retenidas en el 4,75. O sea, la última de las bandas que tenemos aquí, que terminan en 2,36, en verdad es una gravilla que tiene un poco de arena. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes trabajen con la tabla 6, recuerden que tienen que trabajar solo los áridos gruesos, o sea, de su árido combinado, tienen que eliminar el arena, porque la arena no es parte de las bandas de áridos gruesos. Entonces, eso significa que los porcentajes que pasan ¿ya? Para el árido combinado, para la parte gruesa. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, porque por definición de esta misma norma de la 163, la tabla 6 solo corresponde cuando el valor mínimo nominal de diámetro es 4,75. ¿Sí? Sí, acuérdense igual que si de repente se escapa en un punto, en el caso, por ejemplo, de que tuviera un poco de arena y se escapara en ese punto, de repente no es tanto problema. Obviamente quizá igual está bien consultarlo con el ingeniero y hacer las consultas pertinentes, ¿cachai? Pero si se dan cuenta, si es que tiene un poco de arena, esta se va como a equiparar un poco en el árido combinado con lo que es la arena. Mm. Entonces tienen que tener ojo con eso igual, si es que hay de repente esos tipos de puntitos que se escapan un poco. Pero así es básicamente como se usaba la tabla, no sé si queda claro, como al final los límites, cómo se ocupaban y todo. A mí me quedó una Yo duda con lo tengo que dijo una, Ariel. ay, yo tengo Eh, una duda. Es que se supone que la gravilla está al 4,75, ¿verdad? Y Sí. si yo después tengo como en una tabla que me entregan más porcentaje abajo del 4,75, y yo para eliminarlos como que solo no los pesco, o tengo que hacer algo para sacarlos, o solo no los considero. acuérdate que igual esto es literalmente tierrita que te pasan de una cantera, entonces es como difícil decir así como, tamízame toda esta grava, ¿cachai? Que no, entonces
por lo general vas a tener que incluirlo en tu análisis después, o sea, cuando tú hagas el árido combinado, ¿no es cierto? Eh, va a tener que estar aquí en la gravilla, por ejemplo, que hay más abajo hay porcentaje retenido y eso se va a ir equilibrando con la arena que hay en ese porcentaje. ¿Cachai? Como que igual vaya a No, tener que sí, lidiar con eso. sí, sí, eso lo entiendo que para trabajar con el árido combinado lo uso, pero como para ver si cumple así como la gravilla en sí nomás con la tabla 6, ahí no lo considero nomás. No, Oye, pues sí, sorry, se me se me apagó la cosa. Ah, ahora volví. eh, mira, yo te diría que sí tenéis que considerarlo para hacer ese análisis y si no te cumple, para como, eh, como el alcance de los trabajos que hacemos acá, obviamente si no les cumple tienen que decir, oye, no me cumple, deberíamos hacer los ensayos y las consideraciones que dicen en tal punto de la norma, ¿cachai? Pero después seguí haciendo el ejercicio y lo usáis igual porque es lo que tenía en el momento, pero tenéis que tener ojo de eso, tenéis que mencionarlo, tenéis que decir qué hacer, cómo está malo. Pero a priori sí, pues tenéis que notarlo, si no podéis decir como, ya, esta weá está mala, pero voy a sacarle todo lo malo y voy a solamente ver si lo bueno está bueno. ¿Cachai? Como que no funciona tan así la cosa. No sé Ah, si ya, se explica. Y- ya sí. Disculpa, Javiera, lo que pasa es que me perdí un poco el final de la pregunta, pero ¿tú estás analizando una gravilla que tiene arena o es una mezcla de gravilla con arena? No, que tiene arena, que solo me entregan a mí la tabla de la gravilla y hay porcentaje que corresponde a arena, pero me lo entregan a mí Ah, solo con gravilla, a eso me ya, refiero. perfecto. Ya sí, entonces sí, exactamente lo que dice Kurt. En ese caso, como que uno en la obra no podría sacarle la arena. Así que sí, ahí hay que evaluarlo con la arena que trae. O sea, igual eso es un poco indicador de que tu gravilla no es tan buena, porque no es solo gravilla, ¿ya? Ah, ya. Pero lo que decía hace un ratito Kurt era que, claro, ahí puedes compensar poniendo menos arena después, así que igual es importante analizar también el árido combinado después. Sí, Ya, pues y ahí me igual, quedó claro. igual Gracias. hay casos en que de repente vaya a tener como una sola cantera en donde extrae, en donde vaya a poder sacar árido, entonces vaya a estar medio cagado, no podía usar otro proveedor, pero como en la vida normal, eh, puta, vaya a tener como otras ofertas también y vaya a poder decir como no, si es que tu árido es de terrible mala calidad, así que me voy a ir con este otro que el árido cumple todo, por ejemplo, ¿cachai? Pero es así como que después de ese análisis vienen todos otros análisis que son más de gestión. Entonces, eso básicamente. Como que igual esto es un trabajo que está un poquito como restringido a que solamente es un proveedor. ¿Alguna otra pregunta que le haya salido? Voy a dejar de compartir nomás. Me parece que no, así que ya, voy a dejar de